Sí, buenos días. Bueno, es conocido que nosotros partimos de una enmienda a la totalidad al bloque de política energética de transición ecológica de este Gobierno, el paquete energía y clima. Nos parece que este paquete apunta fundamentalmente a una imposición acelerada, prematura, autoritaria de las energías renovables y pensamos que esto va a tener consecuencias muy negativas sobre la salud de la economía española. Será necesario triplicar la potencia instalada de renovables en solo 10 años, hasta 2030, y esto requerirá, como reconoce la propia Ley de Cambio Climático, unas inversiones públicas y privadas de 237.000 millones de euros. Y claro, nuestra pregunta es ¿de dónde van a salir todas esas inversiones? Sobre todo en un contexto de devastación económica como el que va a dejar tras de sí la pandemia del COVID-19 y su deficiente gestión por parte de este Gobierno. Nos tememos que esas cantidades saldrán de subidas de impuestos o bien de subidas del precio de la energía, de las tarifas eléctricas, es decir, los paganos serán finalmente los consumidores españoles y los contribuyentes españoles. Y esto asestará un golpe mortal a la competitividad de las empresas españolas, a su capacidad exportadora y, en definitiva, al crecimiento y el empleo. En los presupuestos de 2021 se contempla, por ejemplo, una partida de nada menos que 5.300 millones de euros solo para mecanismos de recuperación y resiliencia y, como se dijo antes, un incremento de 12.300 millones de euros en el presupuesto total del Ministerio. Son, además, unas atribuciones basadas en un planteamiento de wishful thinking, de puro voluntarismo, en lo que se refiere al cuadro macroeconómico, como han denunciado diversas agencias. Es decir, por ejemplo, el Gobierno prevé un déficit de solo el 11% para el año 2020, cuando el Fondo Monetario Internacional ha hablado de un déficit del 13%, 2 veces más. Y el Gobierno da por supuesto un rebote positivo de la economía de un 10% para el año 2021, cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional proyecta solo un 7%, 3 puntos menos, y el estudio del BBVA habla de un 5%. Y eso sin contar el efecto negativo adicional que va a tener la segunda ola de la COVID que estamos viviendo en este momento y que amenaza ser de nuevo devastador. Bien, entre los efectos negativos del paquete energía y clima, nosotros destacamos los efectos para la industria automovilística, que produce 1,8 millones de vehículos cada año y da empleo a 200.000 personas. Medidas tales como la imposición autoritaria del coche eléctrico, la prohibición del motor de combustión interna para el año 2040 o la elevación de un 15% con el impuesto del diésel, sin duda, va a tener consecuencias muy negativas para esta industria. Por cierto, el diéselazo penaliza prioritariamente a las personas con menos renta, que son las que suelen usar vehículos diésel. ¿Y todo esto para qué? Todo esto se dice que es para salvar el planeta, pero a nuestro modo de ver, esto revela cierta megalomanía por parte del Gobierno, considerar que salvar el planeta depende de él. Es sabido que nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera son de 0,65% del total mundial. Eso es lo que pesamos en el planeta. Después de todo este inmenso esfuerzo con sus consecuencias negativas, habremos conseguido para el año 2030, según las previsiones del Gobierno, una reducción de un 35% en nuestras emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Es decir, esto tendrá un impacto del 0,2% en el efecto invernadero global, ¿no? Y no entro ya en otras cuestiones más de fondo, como que la subida de temperatura mundial, por cierto más lenta que lo que predicen los sucesivos modelos del IPCC, se deba solo a causas antropogénicas y sobre todo que el hecho de que la temperatura del planeta vaya a subir entre 2,5 y 3 grados, según predicen los modelos intermedios del IPCC, para el año 2100, para dentro de 80 años, tenga que tener consecuencias necesariamente desastrosas para la humanidad. Yo más bien, o nosotros más bien, pensamos que dentro de 80 años la humanidad tendrá tecnología sobrada para afrontar las eventuales consecuencias negativas de una elevación de la temperatura de 2,5 o 3 grados. Quien realmente esté inquietado o crea realmente en, digamos, el apocalipsis climático, la emergencia climática, pues bien, haría mucho mejor, en lugar de devastar la economía española imponiendo renovables, haría mejor en buscar una acción internacional concertada sobre China, que presione a China para que desmantele sus centrales de carbón. China es el principal emisor mundial, 30%, principal emisor mundial
de CO2 y gases de efecto invernadero. La India también lo es, 7% más. Entre China y la India estamos casi en el 40%, además en franca subida, mientras que Unión Europea y Estados Unidos van disminuyendo sus emisiones desde hace años. La Unión Europea en su totalidad pesa solo un 10% de las emisiones globales de CO2. Tiene que ir terminando, sí. Bien, como hemos indicado en otras ocasiones, toda esta visión negativa de su política energética no es una mera especulación abstracta, sino que se basa en precedentes históricos recientes. California, el estado líder en introducción de renovables en Estados Unidos, ha visto su precio de la electricidad dispararse a una velocidad 5 veces superior al del promedio de Estados norteamericanos, y Alemania, especialmente después del cierre progresivo de sus centrales nucleares, después del incidente de Fukushima, ha visto también dispararse el precio de su electricidad a un 50%, sin por eso conseguir reducción significativa de las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 de Alemania son de 50-60 gramos de CO2 por kilovatio hora. Eso es 10 veces más que Francia. En Francia son 58. ¿Qué es lo que explica la diferencia? Pues bien, el hecho de que las renovables han fallado, no han conseguido llenar el hueco de las nucleares, y Alemania ha tenido que volver al carbón, la fuente más tóxica y más emisora de CO2. Francia, en cambio, tiene una generación de electricidad basada casi exclusivamente en energía nuclear. Si alguien cree en la emergencia climática, la solución es la opción por la energía nuclear, no la imposición ruinosa de energías renovables por vía autoritaria y acelerada. Gracias. Darle la bienvenida a la señora Sara Agensen al Congreso y, sin más dilación, comentarle algunas cuestiones que espero sean de su interés. Creo que estos presupuestos que se pretenden aprobar pecan de una gran falta de flexibilidad al estar concebidos para otra situación económica y me atrevería a decir casi para otro país. Me parece un acto de voluntarismo. Una gran parte de las partidas de este Ministerio se han incorporado al proyecto de los presupuestos generales del Estado en los meses justo anteriores a la aparición de la pandemia o inmediatamente posteriores. Es decir, no se tenía conciencia de la profundidad de la crisis de la primera ola COVID y de, como decía San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Por lo tanto, de lo inoportuno de aplicar medidas que ya no tienen nada que ver con el marco general económico para el que estaban pensadas. Paralización de gran parte del comercio global, bajada impensable de los precios del petróleo, bajada inimaginable de la demanda energética, ausencia casi total de turismo y los miles y miles de trabajadores que están en ERE, los casi 1 millón de parados que se nos han declarado últimamente y la situación catastrófica del mercado laboral. Es decir, España es otra de la que era el 8M. Asimismo, todas estas medidas que se prevén dependen de leyes que no están todavía aprobadas y que se deberían de rectificar estando aún a tiempo. Se debería ser mucho más cauteloso, teniendo en cuenta que las prioridades de la sociedad española han cambiado como de la noche al día. Además, nos habla de que depende también de acuerdos con las comunidades autónomas y transferencias que hay que hacer, y hemos asistido al triste espectáculo de lo que ha sido el dime y el direte de todo el tratamiento sanitario en España y la falta de capacidad de interlocución entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Y si fuera por la cantidad de absorción en vez de dinero de CO2 de las comunidades autónomas, no tendríamos problema de cambio climático en España. Tampoco voy a entrar en la falta de financiación por la caída de la economía, que nos aboca, en caso de llevarse a cabo, a un gigantesco déficit y deuda que pagarán las generaciones futuras, de las que somos responsables, aunque no tengamos plan de natalidad. Además, la confluencia del interés europeo en promover a toda costa la descarbonización de Europa y la desgracia del hundimiento de nuestro PIB por la pandemia nos prometen fondos de recuperación, transformación y resiliencia de 6.805 millones de euros, nada menos. ¿Cómo nos garantizan que estos fondos se empleen? Pues una buena parte de los que tenían previsto, y hacen falta programas y proyectos concretos para que realmente lleguen y no se pierdan, como en la asignación anterior del 2014 al 2020 sucedió, en la que el 70% de estos fondos de cohesión no se llegaron a ejecutar. Estos presupuestos son opacos. Detrás de una veintena de programas se reparten 12.307 millones de euros entre una jungla de siglas de secretarías, organismos, consejos, institutos, agencias, planes y conceptos como transición justa, resiliencia,
recuperación o mitigación depurados durante años en todo tipo de congresos, encuentros, cumbres, tratados, acuerdos, compromisos que al final nadie ha votado. De momento, le reconozco que están ustedes creando una nueva jerga burocrática, climática, capaz de esconder la realidad. Todo tras el gran iris multicolor de la COP. El gasto total de personal de este año se ha incrementado en más de 1.000 millones de euros, un 4,5% respecto a los presupuestos generales de Estado de 2020. Así, por ejemplo, una energía aún antieconómica como el hidrógeno verde se destina 600 millones de euros. ¿Nos puede explicar concretamente en qué proyectos? ¿No debería hacerlo directamente la empresa privada? ¿Qué sistema de evaluación y control va a emplear? ¿Qué beneficio reportará a nuestra economía? Para Vox, el mix energético se debe ir variando, pero progresivamente, aceptando las energías renovables que nos ayudarán a aumentar nuestra autonomía energética y a disminuir nuestra dependencia de importaciones de petróleo y gas, pero teniendo mucho más al autoconsumo y a la generación distribuida con plantas más pequeñas y cercanas, y evitando extensísimas plantas fotovoltaicas que nada tienen que ver con la ecología. ¿Qué partidas y de qué manera se van a emplear los 1.900 millones de euros dedicados al desarrollo masivo de energías renovables? El PINEX se compromete a instalar 30 gigavatios en fotovoltaica hasta el 2030, 27 gigavatios de eólica y 7 gigavatios de solar térmica. 30 gigavatios de paneles solares, más o menos, a grosso modo, serían unas 60.000 hectáreas de terreno. Si las ponemos todas juntitas en campos, como pueda ser en Ávila, he recibido protestas de 700 por un lado y 200 por otro, en Tordesillas, en León, los ayuntamientos no lo han permitido, en Cáceres, por ejemplo, de 1.500 hectáreas. Todo eso con la ecología tiene que ver poco. A nosotros nos gustaría que fuera un proceso mucho más directo, que realmente creara puestos de trabajo y estuviera destinado al autoconsumo y a la generación distribuida. ¿No? A ver, ¿qué me he perdido? ¿Qué industria se va a implantar y desarrollar en España para que toda esta inversión redunde en una modernización de todos los sectores implicados? Al Grupo Vox le preocupa la incidencia de la incorporación de energías tan intermitentes que tengan ya sobre la encarecida tarifa eléctrica, que se está mostrando como un factor muy limitante de nuestra competitividad industrial y desincentivadora del ahorro en la economía doméstica, por la gran mochila del déficit tarifario que sigue sin abordarse. Nos preocupa también la decepción que les ha supuesto a la industria electrointensiva estos presupuestos, que se han quedado en un 25% de lo prometido en costes de compensación de CO2 y abandonan el alivio que les suponía la interrupcionalidad, y que ahora no ven salida al escalón tarifario con estos competidores de Europa, como Francia o Alemania, que tienen una energía más cara por su apuesta renovable, no la aplican a su industria. Nos gustaría que explicara cómo afectan estos presupuestos a la tarifa eléctrica y a nuestra competitividad. El Gobierno debería respetar la neutralidad tecnológica y que fuera la propia sociedad la que se fuera decantando por una u otra tecnología, y esto es especialmente llamativo en el vehículo eléctrico, necesitando ahora especialmente la sociedad española de un plan... Vaya finalizando, por favor, señor Requejo. Intentaré. Que retire la circulación los más viejos y contaminantes que están en manos de las más desfavorecidos y con esta nueva crisis están todavía más lejos de poder permitirse el modelo eléctrico. Dentro de este mix energético de energía nuclear aporta un quinto de la producción eléctrica anual y tiene la problemática de una excesiva carga impositiva que amenaza con que los propietarios echen definitivamente el cierre. Lo último, el impuesto catalán a la regeneración, que supone 100 millones de euros anuales, y el Gobierno nos recurrió al Tribunal Constitucional por ese afán recaudatorio y supone una doble imposición. A todas estas, ahí dicen de movilizar inversiones. Tienen ustedes, por ejemplo, el ATC paralizado, que supondría 1.000 millones de euros sin tener que recurrir a los presupuestos. Ha cedido un minuto ya de su tiempo. Bien, muchas gracias. Hay otros grupos esperando para comparecer. Muchas gracias. Sí, decirle al representante de Esquerra que efectivamente San Ignacio dijo en tiempos de desolación y se refería a desolación espiritual. De todas maneras, la costumbre hace ley, entonces pues yo creo que queda bastante claro que
a la que se refirió él, que ya es prácticamente un refrán popular pues se refiere a que en tiempos de pues que no hay que hacer, sino irme al Quijote y decir que mejor no me hallo. Después del señor del PSOE, pues decirle que eso de los 80 años, pues 80 años es lo que vamos a necesitar o más para pagar la deuda en la que nos van a meter con estos presupuestos. Y después, ya yendo a lo que nos debería de ocupar, pues hablaba aquí sobre la contaminación del aire. Pues la contaminación del aire para nosotros nos parece muy importante y habría que considerarlo desde un punto de emisiones netas. Es decir, cuánto contaminación produce un coche eléctrico en su producción, con sus baterías que se producen en China, y cuánto se emite a lo largo de ese tiempo y de dónde viene la electricidad que se le mete por el enchufe. A ver si vamos a pensar aquí todos que con 30 y tantos grupos de gas que están funcionando y van a ser emisiones cero porque lo pongan en una pegatina. Eso no es así. Después sí, el 80% se exporta, pero aquí el asalariado español, que ahora se va a ver muy comprometido con esta crisis, está estirando el coche porque no tiene dinero para meterse en más líos. Volvemos a San Ignacio, ¿no? Entonces, hace falta ayudas en plan de renove y en diésel. ¿Por qué en diésel? Porque un diésel de última generación contamina mucho menos o contamina igual que un coche eléctrico teniendo en cuenta las emisiones netas, y sí se lo va a poder permitir, mientras que el otro no se lo va a poder permitir. Después va a tener una vida de ¿cuánto? De 10 años. Si hacemos un plan renove que sea, entonces nos ponemos el 2030. En el 2030 podremos ya ir, si realmente la tecnología ha funcionado y aquí se han puesto fábricas de pilas o de baterías, etcétera, podremos variar la política. Pero ahora lo que hace falta es modernizar ese parque que la secretaria reconocía en 12,5 años. Yo entono el mea culpa también, que entro en ese sector de coche envejecido. Después sobre las solares, pues sí, las solares dice que no sé si dijo el 60% de lo que... Yo tengo cierta experiencia en el sector, soy propietario de una planta, y una pequeña planta, y ahora todos los paneles son importados, ya sean de China o de Canadá, etcétera, son importados. La mayoría de los ¿cómo se dice? Los Gestell, es que me salen las palabras en Alemania, viví muchos años, mi mujer es alemana. La estructura, pues se hace fuera también. Lo único que se hace aquí dentro es la ingeniería y los inversores. El resto, lo siento, pero yo esas cifras me las mande por correo porque no me lo creo. Y después pues pedir que, en fin, que eso realmente fuera adecuado al terreno y fuéramos a la generación distribuida, y que las poblaciones que se empleen lo que consumen y no pensando en exportárselo a Madrid, que al final es lo que pasa. Después me han acusado de lobbies y demás, ¿verdad? Al señor del PSOE, a ver por qué las tarifas, lo de las puertas giratorias, en fin, y todo eso. Nada más, muchas gracias. Buenos días, señor Morán. Ya se intuía hace un par de años, cuando le nombraron secretario federal del área para la transición ecológica de la economía del Partido Socialista, que ese nombre tan extenso iba a traer consecuencias económicas a España. Pocos meses después teníamos un ministerio con ese nombre lleno de carga ideológica que le va a costar a los españoles la friolera de 14.000 millones de euros en el año 2021. La Secretaría de Estado que usted ostenta está llena de partidas de gasto abstractas que a millones de españoles nos gustaría que se las explicase mejor. Yo le agradecería que nos contara qué tiene de justa esa transición del medio ambiente hacia no se sabe muy bien dónde, por la que vamos a pagar millones de euros el próximo año. Y que junto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está suponiendo la ruina de muchas comarcas de España. Usted, que es asturiano, pregúntele a miles de sus paisanos si está siendo justa con ellos la descarbonización y lo justo que está siendo en regiones como el Valle del Caudal, el Valle del Nalón, la cuenca del Sil, la zona del Alto Bierzo, la Ciana o Carboneras en Andalucía. Le pregunto yo si le parece a usted justo que la transición de ciudades y pueblos del mundo rural, que antes tenían miles de puestos de trabajo en la industria minera, como es el caso de Ponferrada o Villablino, ahora tengan miles de comercios cerrados, con el cartel de se traspasa, porque lo único que queda allí después de la transición es pueblos desiertos sin ningún tipo de futuro, eso sí, ecológicos. Por otro lado, aparece una partida que dice ser para ecosistemas resilientes.
Existe desde hace mucho tiempo atrás un ecosistema histórico e inigualable, con base en el bosque mediterráneo, donde se combina la mano del hombre y los recursos naturales. Un ecosistema impecable con más de 300.000 hectáreas en toda España. El único parque natural productivo de Europa, reconocido en el mundo entero por su aportación a la ecología, la biodiversidad y la producción ganadera sostenible. Estoy hablando de la dehesa, un ecosistema que vive gracias al toro de Lidia y que han llevado ustedes a la ruina queriendo prohibir la tauromaquia y que también vive del cerdo ibérico, animal en absoluto peligro por una amenaza real que está a menos de 600 kilómetros de nuestras fronteras, que se llama peste porcina africana y que la única fórmula efectiva para su control es manteniendo la población mediante la acción de caza del máximo vector de contagio, el jabalí. Dentro de los 601 millones de euros que va a destinar a este apartado, ¿dónde está la partida para estos tres valores ecológicos tan importantes en España como son el toro de Lidia, el cerdo ibérico y la dehesa? También me gustaría preguntarle dónde está la aportación a la resiliencia y a los mecanismos de recuperación del olivar español. El Gobierno permite que el precio del aceite esté por el suelo y a ver quién es el valiente que mantiene los millones de hectáreas de olivo que hay en suelo español. Su Secretaría de Estado también recoge, como así lo incluyen, los presupuestos una partida para la preservación de las costas. De los 100 y pico millones de euros, ¿cuánto se va a invertir en un ecosistema único en el mundo, el Mar Menor? ¿Qué inversiones tiene previstas para dar cumplimiento al Plan Vertido Cero? ¿Qué obras tiene previstas? ¿Cuál es el importe para el mantenimiento de las golas? ¿Qué ayudas tiene previstas para que los ayuntamientos de la zona construyan saneamiento separativo? ¿Piensa seguir con el despropósito de declarar contaminado un acuífero que no lo está? ¿Cómo van a pagar la ruina a miles de familias de agricultores murcianos al cerrarles de esta manera cualquier esperanza de exportar sus productos ante el estigma de regar con agua falsamente contaminada? Esto era tan solo un ejemplo, pero ya que estamos hablando del agua, le pregunto, de los 1.700 millones de euros que va a gastar en el agua que hay en España, ¿cuánto de ese dinero se va a destinar a la interconexión de las cuencas? Porque mientras que media España muere de sed, otra media España deja correr el agua. ¿Cuánto dinero de ese presupuesto se va a destinar a la recuperación de las concesiones de las presas, previa compensación a las compañías para evitar que cada año 4.000 hectómetros cúbicos vayan al mar, pudiendo ir a nuestros campos? Es hora de que los españoles sepan que muchos pantanos están a niveles mínimos de capacidad porque el agua que se está utilizando para que pase por las presas genera energía y después se tira al mar y las eléctricas se llenan los bolsillos. Y el agua tiene que estar para beber, para un uso sanitario y para regar nuestros campos, sean más forestal o agricultura. Aquí, en sus presupuestos, aparece otro concepto de estos extractos al que destinan 500 millones de euros, estrategia de economía circular. Hablan de que hay que avanzar hacia una economía redonda, ya que la producción y extracción de materias primas tienen gran impacto en el clima e importantes consecuencias medioambientales, aumentando el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, mientras que un uso más inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes. Esto a ustedes del Gobierno les parecerá muy claro, pero como le explicamos al agricultor, al ganadero o pescador que ustedes para España y sus trabajadores del sector primario y secundario aplican este protocolo y, sin embargo, en Bruselas firman acuerdos con terceros países donde la ruleta, esta que tanto les gusta, la meten en el cubo de la basura a la hora de producir. Señor Morán, me voy a ir a un ejemplo concreto. Ganadera del concejo de Cangas de Onís, propietaria de 100 vacas y 400 cabras que pastan en extensivo. Ya me dirá usted lo que contaminan sus heces y deforestan sus encías. No es capaz de competir con su carne vacuna porque han ustedes firmado un acuerdo con Mercosur y su producto ya no es competitivo. La leche de sus cabras tampoco vale por la que se produce en otros países es infinitamente más barata. Además, se suma que las cabras y los terneros están diezmando. En el año 2020 el lobo le ha matado 87 cabras y 26 terneros. La política de su ministerio es la de protección del lobo y ya ha prometido a los que viven de las subvenciones que de aquí a que acaba el año va usted a blindar su caza y control. Conclusión, que imagínese la gracia que le hace a esta pobre señora que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, que ustedes le vengan con lo de la economía circular. Ella tan solo espera que de esos 500 millones de euros haya una partida importante para indemnizaciones para el ataque del lobo al ganado y un plan nacional de gestión del lobo. Otra para mejorar la competitividad de sus productos y otra más importante que sea la de que sus gobernantes se preocupen porque puede vender dentro y fuera de sus fronteras sus productos, pero en esa partida me da a mí que se han olvidado de ella. Por último, y ya voy acabando, veo que ha destinado al Organismo Autónomo de Parques Nacionales 40 millones de euros. ¿Dónde están los 320 millones de euros que le van a hacer falta para las indemnizaciones a los ayuntamientos y propietarios privados por la prohibición de la caza a partir del 5 de diciembre?
Además, habrá que presupuestar las indemnizaciones por despido de los miles de trabajadores que viven de esta actividad y, algo más importante, ¿cuánto nos va a costar el control de las poblaciones? Usted sabe, porque así lo reconoce su ministerio, que la caza es imprescindible para la gestión del ecosistema. Pero es más bonito para usted que los cacen los celadores del parque a coste de todos los españoles y se prohíbe una fuente de recursos para el mundo rural imprescindible en su economía y que da miles de puestos de trabajo. Señor Morán, se lo he dicho desde el principio, este ministerio gasta miles de cosas abstractas y cuida poco o nada a los bosques, las campiñas, los ríos, las montañas, los mares, los animales y, en definitiva, el mundo rural y sus gentes. ¿Les importa la ecología? Me parece que bastante poco. Muchas gracias. Este turno de réplica, y lo voy a hacer un poco localista porque, excepto en contaminación del aire e industria, mi provincia, que es Zamora, tiene de todo y se la ha implicado en todas estas cosas. Desde el lobo, el agua, el lago, en fin. Entonces voy a ir por partes. Decir que los presupuestos, estos magnos presupuestos que se marea uno oyendo las cifras de lo que va a venir de Europa y el sonorísimo aplauso que le dedicaron al presidente por conseguirlo, pues con esas perspectivas tan bondadosas, mi provincia se ha quedado sin las promesas estrellas de esa campaña electoral, que era una autopista que tendría que unir Portugal con la A11 a Zamora, y se ha quedado también sin todo lo que era del uno cultural para las murallas de la ciudad, para arreglar el puente nuevo, etcétera. También otra infraestructura que hubiera sido muy buena para una zona tan despoblada como Zamora, que es Monte la Reina, un campamento militar, ahí se ha quedado. No hay dinero para eso, pese a este presupuesto tan jugoso. Después decirle que las zonas despobladas de España, como Zamora, lo que me temo que al final se está provocando casi, yo diría que adrede, el dejar espacios abiertos para que puedan venir macogranjas de cerdos a inundarlo aquello de purines. Es decir, tenemos mucho que ver y mucho que decir sobre la economía circular. Seguimos sin tener un sistema eficiente de depuración de aguas. En el agua hay problemas todos los años de eutrofización, etcétera. Mejor no decirlo muy alto para no acabar con el turismo. Y nos van a colocar en una zona que es una zona preciosa, que es Asturianos, pues una planta de 500 hectáreas de fotovoltaicas, con lo bueno que va a ser eso para el paisajismo. Entonces, si se quiere que venga la gente de la ciudad al campo, porque ya en los planes de natalidad ya no se puede tener fe en sitios donde la edad media es mayor de 65 años, pues habrá que pensar en conseguirles trabajo y que tengan un entorno amigable, saludable, es decir, que no salgas y te encuentres un montón de campos solares, de lo que decía antes de macronaranjas, de molinillos, y que todas esas dejen algo. Por ejemplo, tenemos el Duero, que está totalmente plagado de presas, y está muy bien que hagan, pero se van a cumplir las concesiones, y bueno, pues sería bueno revisarlas y a ver qué es lo que están aportando, porque desde el año 24, que fue cuando se inauguraron, pues la energía se fue al País Vasco. Señor Requejo, tengo que cortarle. Sí, acabo en un segundo. Se conforman con que se duplique el cupo, que me parece muy bien, pero ya digo, con todas esas, pues mi provincia y el resto de la España poblada está así. Muchas gracias. Gracias por su comparecencia aquí, señor secretario general. En nuestro grupo estamos convencidos de que el invierno demográfico, el suicidio demográfico, como suele decir Alejandro Macarrón, de España, es nuestro más grave problema a medio plazo. Y, paradójicamente, es uno de los que menos atención recibe, y también por parte de este Gobierno, como confirma el hecho de que la dotación presupuestaria a su Secretaría General sea de solo 19 millones de euros, lo cual contrasta llamativamente, por ejemplo, con los 451 millones de euros dedicados al Ministerio de Igualdad, 23 veces más. Bien, es cierto que en marzo de 2019 se aprobaron en Consejo de Ministros unas directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, que no han sido ulteriormente desarrolladas, pero, a nuestro modo de ver, estas directrices adolecen de un sesgo ideológico que llevan a un diagnóstico inadecuado del problema. Y el error diagnóstico estriba en considerar nuestro problema más grave
la dispersión territorial de la población, o sea, el éxodo rural, el abandono de las provincias del interior, la concentración de la población en las grandes capitales y en la costa mediterránea. Nosotros no negamos la gravedad de este problema, pero no consideramos que sea nuestro problema más grave. Nuestro problema más grave es la falta de nacimientos, y es a esto a lo que tendríamos que aludir cuando hablamos de reto demográfico. Es decir, estamos en este momento en España en 1,2 hijos por mujer. Eso es un mínimo histórico. En ningún momento de la historia de la humanidad se habían tenido tan pocos hijos. Estamos un 40% por debajo de la tasa de reemplazo generacional, que son 2,1 hijos por mujer, lo cual significa que cada nueva generación será un 40% más reducida que la de sus padres. Por supuesto, esto nos aboca a largo plazo a la extinción y a medio plazo, mucho antes, a la insostenibilidad socioeconómica por ejemplo, quiebra del sistema público de pensiones. ¿Quién va a pagar las pensiones cuando haya en España más septuagenarios y octogenarios que veinteañeros y treintañeros? Y ese momento no está tan lejos. O por insostenibilidad del sistema del gasto sanitario. El gasto sanitario inevitablemente se dispara en una sociedad envejecida. Por dar solamente algunos datos, y no tengo tiempo para ello, en España hemos perdido en solo 17 años, desde 2002 a 2019, el 36% de nuestra población en la franja de edad 20 a 35 años. El 36%. En algunas provincias, Asturias o Vizcaya, el 50%. Según otra estimación, en 20 años hemos perdido 3,5 millones de personas entre 20 y 39 años de edad. Ninguna guerra de la historia había generado una sangría demográfica de este calibre. Ciertamente esos jóvenes que ahora nos faltan no han sido muertos. Bueno, una parte de ellos sí, porque 1 de cada 5 embarazos en España termina en aborto. Pero la mayoría de ellos no han sido muertos, simplemente no llegaron a ser engendrados. Y el enfoque de su secretaria general, de su gobierno, y veo que también de los demás grupos, porque en esta sesión nadie ha utilizado la palabra natalidad, ni ha hablado de la necesidad de fomentar la natalidad. Su estrategia, las directrices, no contemplan el fomento de la natalidad como la medida demográfica más importante. Nuestro grupo lo ha hecho. Hemos llevado, tanto a comisión como a pleno, una batería de medidas de fomento de la natalidad. Todas fueron rechazadas y, además, se nos acusaba de nostálgicos del franquismo y de machistas. Y lo de machistas nos da una clave muy importante, porque pensamos que el fondo de todo esto es ideológico. Este Gobierno se confiesa feminista, se proclama feminista, incluso hiperfeminista. Y no es el feminismo razonable de principios del siglo XX, que pedía el voto para la mujer, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Me temo que es el feminismo de segunda ola, el llamado feminismo de segunda ola, que se desarrolla a partir de los años 60 y 70 y cuya mentora fundamental es la francesa Simone de Beauvoir. Este feminismo de segunda ola, que tiene otros representantes como Kate Millett o Shulamit Farstone, se caracteriza precisamente por el aborrecimiento de la maternidad. El aborrecimiento de la maternidad es patente en la obra de Beauvoir. Ella dice que cuando una mujer queda embarazada es como si la especie tomara posesión de ella, la especie la utiliza para garantizar su propia perpetuación. Este feminismo de segunda ola también entiende a la familia como una institución intrínsecamente patriarcal, opresiva para la mujer, la familia y el matrimonio. Considera la maternidad como un lastre para la mujer que le impide alcanzar la igualdad real con el hombre. Bien, desde estas premisas es lógico que no se aspire a fomentar la natalidad y es, sin embargo, lo que necesita desesperadamente nuestro país para escapar al suicidio demográfico. Y esto se aprecia en las pocas medidas de la estrategia demográfica que parecen aludir muy indirectamente al fomento de la natalidad. Por ejemplo, facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad. Sánchez, tiene que termino en 30 segundos. La libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio. O sea, lo que se quiere hacer para hacer crecer la población es facilitar la residencia de mujeres en el territorio. Bien, que yo sepa, las mujeres no se reproducen solas, parecen necesitar cierto concurso de los varones. Es significativo que se aluda a las mujeres como el sujeto reproductivo y no a la familia. Nosotros entendemos que la unidad reproductiva es la familia, por tanto, habría que hacer una política de familia, una política de fomento de la natalidad. También se habla mucho en las directrices de canalizar una migración regular y ordenada y su arraigo en todo el territorio. Quizás sea esta la solución que se tiene en mente realmente para el problema demográfico, que la siguiente generación de españoles esté formada por inmigrantes y no por españoles nativos, porque a eso sí se alude en varios momentos de las directrices, varios lugares de las directrices generales de la Estrategia Nacional para el reto demográfico. Gracias por haberme dado un poco más de tiempo.